Pues nada, yo supongo que podemos dar inicio a esta presentación. La presentación de estas dos obras, que son Pierrot, que son los dos primeros capítulos de una serie de 12 que editamos desde la Fundación Cinemas Comics y desde Ediciones Idea, en los archivos de la Fundación. Es obra de Filomena de Martino, esta autora, que es una ilustradora venezolana que ha participado con nosotros en proyectos como Ilustradoras Ilustradas 4. De hecho, su obra ha sido incluso expuesta en presidencia del Gobierno de Canarias, en la presidencia de aquí de Santa Cruz de Tenerife, para promocionar el Ilustradoras Ilustradas al archivo, que pueden encontrar dentro de la página web de la Fundación Cinemas Comics, que tiene todas las ilustraciones que han formado parte de Ilustradoras Ilustradas. Así que, más o menos, eso muestra la calidad de las ilustraciones que hace Filomena para ser elegida para eso. Y bueno, pero no han venido a escucharme a mí, han venido a escucharla a ella y que nos expliquen más o menos de qué trata Pierrot y qué es Pierrot. Vale. Bueno, para empezar quiero agradecer como que a la Fundación por hacer posible el cómic, básicamente, y bueno, y también a todos los que están aquí, y que son mis amigos y familia. Y nada, vale, les voy a comentar más o menos sobre qué va el cómic. Este cómic va sobre un grupo de jóvenes adultos que viven en un pueblo en decadencia, básicamente, algo precario. En este pueblo ocurre un crimen y este crimen remueve muchas cosas del pasado para este grupo de amigos, sobre todo para uno en concreto que se llama Pacheco, que es con quien comienza la historia, que arrastra un trauma del pasado que se entrelaza directamente con este crimen. Una vez que ocurre este crimen y él lo sabe, como que revive este trauma, o sea, revive este trauma como si le hubiese ocurrido el día anterior. Vale. A partir de esto, como que eso afecta como que muchísimas cosas en este grupo de amigos, como que las decisiones que toman, sus relaciones personales, cómo ven a su entorno y a sí mismos. Además, en el cómic no solo hablo, o sea, hablo de todos los personajes del... O sea, cada personaje va a tener su espacio en el cómic y voy a hablar del pasado de cada personaje. Y básicamente va de eso, como unas vivencias concretas o como un solo segundo de tu vida puede condicionar tu personalidad o cómo puede tener impacto en tu vida adulta. En este cómic vamos a encontrar relaciones muy complicadas, personajes muy rotos, sobre todo moralmente grises, personajes moralmente muy grises, no son ni buenos ni malos. ¿Qué más les puedo decir sobre lo que hay en el...? Vale, sí, también van a haber muchos momentos, o sea, aparte de todo lo oscuro del cómic, van a haber muchos momentos de alivio, de confort, incluso romance y mucho humor. O sea, a pesar de que el cómic sea muy oscuro, también hay mucho humor. Bueno, también les quiero decir que el cómic no es una historia de detectives, no va sobre policías. Sí es verdad que el crimen es como el desenlace de todo, es como el detonante, pero no es o sea, no es el centro de la historia, sino más bien como estos personajes conviven en un entorno que es hostil y que no les favorece para nada. Y bueno, básicamente eso va. Esto que ella acaba de decir de que los personajes están muy definidos, no es baladí, están muy definidos. De hecho, Pierrot es una obra que gana puntos siendo releída. O sea, hay que leerla por lo menos 2 veces para enterarse, porque los personajes están bastante bien definidos. Te enteras todo el rato de por qué un personaje hace eso o hace lo otro. De hecho, a mí particularmente me gusta que en una obra pensar por qué un personaje hace una cosa o se comporta de una manera determinada, y la verdad es que Pierrot pues
cumple con esas expectativas del lector. Y, si no me equivoco, los personajes empezaste a diseñarlos hace como 10 años, ¿no? Sí, los personajes llevan muchísimo tiempo creados. Sí, es verdad que, claro, la historia ha cambiado mucho. Los personajes han como que evolucionado también. Pero sí, por ejemplo, 5 de los personajes de la historia, ahora son bastantes más, son personajes que llevo con ellos desde hace 10 años y que los he desarrollado muchísimo. O sea, he tenido tiempo para desarrollarlos un montón. ¿Esos personajes son los que aparecen en el primer capítulo? Sí, son los del primer, exacto. Son los del primer capítulo. Los 4 que aparecen, menos uno, falta uno, que también sale más adelante, siempre han estado, o sea, son de hace tiempo. Y también te quería preguntar, a ver, cerca de 10 años, 12 volúmenes de estos, que estos son volúmenes pequeños, pero uno arriba del otro son básicamente 800 páginas de trabajo para una obra que es su primera obra. ¿Cómo demonios lo has hecho? O sea, ¿cómo demonios has logrado debutar, tener la perseverancia para hacer esto? Yo creo que fue como que un momento en que dije, o sea, he probado muchas cosas en el arte y esto era una de las cosas que más me interesaba hacer, como que de los mundos que más me llamaba, y dije, pues, vamos a hacerlo, o sea, vamos a hacerlo. Sentía que era como que ya era el momento, encima tener tener a estos personajes desde hace tiempo y solo dibujarlos y ya, o sea, ¿por qué no darles una historia? Pero sí es verdad que la historia es extensa al final, entonces, pues... No, es que lo digo porque yo no podría haberlo hecho en la vida, ¿eh? O sea, hacer 800 páginas de una misma serie no podría haberlo hecho en la vida. Y también te quería preguntar, ¿este manga historieta, le podría gustar a...? Porque tú eres lectora de manga. Sí. ¿Te has inspirado en en algún manga que tú hayas leído o hay algún manga que se parezca un poco a Pierrot? Para la gente que a lo mejor ha leído ese manga, ¿se meta también con Pierrot? La verdad que no creo que haya uno tal cual parecido, pero sí siento que hay mangas con las mismas vibras, podría ser, como ese rollo como muy oscuro. Por ejemplo, hay uno que se llama Living Dead, si no me equivoco, que es muy bueno, tiene un poco de esas vibras también muy oscuras. Pero también me inspiro mucho en películas, en cosas que veo, en libros, y no libros de ficción, sino libros de psicología también, y en general de leer mucho, o sea, de leer mucho sobre psicología, sobre todo, porque al fin y al cabo el cómic va sobre trauma. ¿Alguna lectura en concreto? Hay un libro que se llama como que el título es en inglés, se llama The Body Keeps the Score, que sería como que el cuerpo como que archiva el trauma de alguna manera, como que el trauma reside en el cuerpo y no tanto como que en la mente, como que ¿cómo explicarlo? Como que cuando sufres un trauma, tu cuerpo siempre lo recuerda, las sensaciones, todas estas cosas, más que algo que tienes presente siempre en la mente. ¿Y es un libro o un artículo académico? Es un libro. ¿Y lo has leído en inglés? Sí. Uf. Es denso. No, para que vean el trabajo que tiene detrás esto, que tiene detrás esta saga. Y es que eso no me... Tener ahí, leer en inglés y además documentarte tanto para hacer una obra buena, y es buena. Gracias. También otra cosa que tiene es que también es bastante buena como... no me refiero como ilustradora, sino como creadora de cómic, o sea, a la hora de hacer la narrativa y tal, tiene algunos planos que son bastante buenos como narrativa. Y se nota también que tiene una evolución a lo largo de la obra. Tú también notas una evolución tuya, ¿no? Sí, muchísimo, en plan... a ver, cuando yo empecé a hacer el cómic me habían recién regalado la tablet. O
O sea, yo nunca había tocado una tablet en mi vida. Tenía, como mucho tenía una, ¿cómo se llama esto? Las tabletas gráficas, una del 2008. O sea, eso era lo que tenía y ya. Y dije, no, esto ya no da para más y no puedo ilustrar digitalmente. Entonces, nada, me regalaron la tablet y ya ahí empecé como que este es el momento de hacer el cómic que tenía en mente, porque lo estaba como que empezando a hacer a mano. Yo dije, no. Y te fuiste para la tablet. Que según tengo entendido, al principio te era bastante difícil con la tablet, ¿no? Tuviste ciertas dificultades, según tengo entendido. Sí, como que al principio, sobre todo con las aplicaciones, porque yo nunca, o sea, yo soy muy de bellas artes al final, siempre he sido muy, muy plástica, dibujo tradicional. Entonces, para mí como que el mundo como que digital era como algo muy nuevo y lo que me costó fue como que los software de dibujo realmente. Eso fue lo que me costó, no tanto dibujar, sino el software como tal. Pero bueno, ya lo entendí, así que siento que gracias a eso también ha mejorado la calidad del cómic. Y aparte, volviendo a los personajes del cómic, son personajes que no solo están muy bien definidos, sino que son diferentes entre ellos. O sea, no es que estén muy bien definidos, pero todos son más o menos lo mismo, sino que está el que va un poco a su lado, está el que podemos decir que es psicópata, está la chica que parece ser que tiene algunos problemas con sus padres, parecería ser, tal. Y nada, están muy bien definidos. Y ¿cómo tú te diste cuenta de que tus personajes estaban siendo diferentes uno de otro, no? Sí, claro. Sí, a ver, como que sí tengo como muy claras como que las personalidades de cada uno, sobre todo porque el cómic va de cómo las cosas de tu pasado afectan tu vida adulta. Entonces, claro, cada uno tiene un pasado totalmente distinto. Como tienen vivencias distintas, al fin y al cabo van a ser personas totalmente distintas. Está como muy pensado el hecho de que sean diferentes según las cosas que han vivido. ¿Y en el resto de los capítulos vamos a ver el pasado de estos personajes o va solo a darnos pistas de ese pasado? Sí se va a ver como que se van a ver momentos concretos de los pasados de estas personas que marcaron como sus personalidades de cierta manera. Pero sí va a haber espacio para todos los personajes, que son más o menos como 9 principales. Por ahora soy 5. Bueno, 4. Bueno, sí, 4, porque es un cómic de una muerte y uno la palma. Sí, exacto. Bueno, también la obra y los personajes se nota que están muy infantilizados. No infantilizados, sino que son niños. O sea, tendrían más o menos 25 por ahí. Yo les doy más o menos mi edad, que son 25. Pero siguen siendo niños. O sea, los notas y dicen, dame papas, una cosa y la otra. A lo mejor hacen cosas un poco más de adulto, pero siguen siendo niños. Y tú querías que siguiesen siendo niños, querías mostrar cómo seguían siendo niños, ¿no? Sí, o sea, al fin y al cabo, sí, tienen como 24, casi todos, 23, 24, pero sí es verdad que son personajes como muy infantilizados porque realmente no, como que no se han desarrollado como que en sus vidas adultas como en un ambiente estable. O sea, a pesar de que han vivido como muchas cosas que los pueden hacer crecer, también siguen estando como que muy emocionalmente como que irresponsables de cierta manera. Y también siento que eso pasa mucho, que a veces uno es grande realmente, o sea, ya eres un adulto, y piensas que eres un adulto y que eres muy emocionalmente estable e irresponsable, pero realmente no, sigues siendo un niño al final. De hecho, es que yo, a ver, no me parezco en nada a estos personajes, son totalmente antípodas a mí, pero me siento bastante identificado con eso, con el aislamiento de la realidad, el aislamiento de la realidad, el vivir en la ficción, el
seguir sintiendo que eres más o menos infantil, el comportarse de alguna manera. Y me gusta bastante eso porque a mí me gustan las obras que tienen una cierta componente catárquica con el lector, bueno, conmigo, que me critican de alguna manera o critican alguna idea o ideal que yo tengo y tal. Y sí, yo creo que habla muy bien desde mi punto de vista de la juventud actual, o bueno, desde mí. Yo como miembro de la juventud actual me siento bastante identificado. ¿No? Era lo que querías, ¿no? Sí, Hablar un poco de exacto. Sí, totalmente, porque creo que sobre todo como que en nuestra generación, y casi que un poquito la anterior también, no es como la de nuestros padres, o sea, nosotros somos muchísimo más infantiles. Entonces, o sea, ellos han tenido que buscarse la vida antes, todo era como que un poco más hostil y no sé, ahora siento que estamos como eso también por las redes, como más infantilizados, no sé, lo veo diferente, como somos nosotros a como son los adultos de antes. Sí, yo coincido, al menos por mi propia experiencia, yo coincido y por eso me siento más o menos identificado con los personajes, a pesar de que, como digo, no tienen nada que ver conmigo. O sea, Pacheco, que es el protagonista, está cachas, yo no lo estoy. Pero hay otro personaje del que no hemos hablado, que es la exnovia de Pacheco, ¿no? ¿Ella va a tener más importancia dentro de la serie? Sí, ella va a tener más importancia. Sí, exacto. Ella es uno de los personajes que también siempre ha estado como que desde siempre, así que sí, es importante para la historia. O sea, cada personaje tiene su importancia en la historia, o sea, ninguno está porque sí. Es parecido a One Piece. ¿Eh? Es parecido a One Piece. ¿En qué sentido? En el sentido de que todos los personajes son más o menos importantes y que parece que hay un personaje que no tiene nada de importancia, pero luego tiene más Sí, importancia. exacto, luego lo tiene así, totalmente. Es como a lo mejor un personaje que está ahí haciendo cosas, pero luego resulta que sí hay más. O sea, no, ningún personaje va a estar ahí porque sí, todos van a tener su pasado, se van a entrelazar en la historia, todos tienen su parte importante. ¿Incluso la víctima? ¿Eh? ¿Incluso la víctima? La víctima... La víctima, no la persona a la que matan. Ah, vale. Sí, en algún momento voy a hablar también más de esa persona. Sí, yo también que hago la pregunta de la víctima en un cómic que trata sobre el trauma, soy genial. ¿Y que cuál de todas? Hablando un poco de el proceso de creación del cómic, ¿hay algún momento en el que dijiste esto es demasiado pesado y tal y no lo voy a poder hacer? Porque de verdad es que me siento bastante pequeño en comparación a eso, porque sigo diciendo que son casi 800 páginas, si no más, de trabajo. ¿Hay algún momento, yo qué sé, en el volumen 3 que dijiste es que no sé dónde va a ir la historia y tal? Creo que es la primera vez en mi vida que no me pasa eso con algo. O sea, me ha pasado eso con absolutamente todo en la vida y esta es la primera vez que digo que tengo que llegar hasta el final y que realmente digo, sí, me siento absolutamente orgullosa de lo que estoy haciendo y quiero seguir adelante hasta el final y como que me emociona seguir adelante hasta el final con esto. Y bueno, igual hay síndrome del impostor, o sea, yo creo que eso siempre está... Siempre, pero como digo, la obra es bastante buena. Gracias. Sí. Y hablando de eso, a los escritores les suele pasar que a lo mejor el personaje que tienen planeado una acción para el personaje, pero luego, al personaje estar muy bien definido, cobra una especie de vida propia y esa acción que tenían originalmente planeada pues no va tanto con ellos. ¿Tú has notado que los personajes empezaron a tener como vida propia? Sí, desde el principio hasta ahora que ya... Ahora estoy acabando el capítulo 7. Y siento que desde el principio hasta ahora sí como que hay cosas que están tan bien definidas que hay cosas que he tenido como que ajustar. Porque es eso, a lo mejor ya ese personaje está tan bien definido que en un principio habría hecho eso, pero es que ahora no, es que ahora que él no hace eso. Sí.
No, es que ya me lo imaginaba porque, como digo, que ya lo he dicho 4 veces, están muy bien definidos los personajes y ya me imaginaba que a lo mejor ella había pensado algo al principio y luego ha cambiado porque el personaje ya no es ese o no necesita eso. Y bueno, el cómic es también una mezcla de palabra y texto, de palabra y texto, sí, de palabra e imagen, y precisamente sobre los dibujos, ella no es solo una gran narradora, sino que también es muy buena a la hora de retratar lo grotesco. De hecho, las escenas de sueños son muy buenas, son todo lo que tienen que ser las escenas de pesadillas. Te revuelven el cuerpo de cierta manera, son asquerosas. Y nada, ¿cómo llegaste a pensar esas escenas oníricas? Porque son un poco más, yo diría que son un poco más complicadas que las escenas de calle, pensarlas. Sí, claro. Creo que es que en principio, o sea, yo siempre he dibujado como, más que dibujar personajes y ya, tuve una época de solo dibujar como cosas muy grotescas, como cosas como, ¿cómo se le llama esto? Como terror corporal, como tipo, ¿sabes? Este rollo tipo Sí. La Sustancia, Sí. que es como muy grotesco así. Pues hubo una época que solo dibujaba esas cosas así, y como bichos y cosas. Entonces, pero también siempre me ha gustado como que dibujar mis propios personajes, que al fin y al cabo son muy lindos. Y lo que hice aquí fue como mezclarlo. Realmente no es algo que me cuesta porque es eso, es algo que estuve haciendo mucho por mucho tiempo. Entonces, con la historia, que es esto, las cosas de calle, simplemente añadí esas cosas que, por ejemplo, hacía, yo qué sé, en Bellas Artes, que eran estos rollos muy grotescos. Además, yo siempre he tenido pesadillas muy asquerosas y horribles, entonces también como que siento como que esa inspiración. Cuéntamela. No sé, yo creo que es que he tenido pesadillas muy grotescas que creo que ni puedo contar aquí, pero es como cosas muy sangrientas y muy asquerosas. Y que yo digo, pero eso sale de mi cabeza, ¿por qué? No entiendo. Yo también tuve una pesadilla muy grotesca. Soñé que llegaba tarde aquí Qué horrible. y todo el mundo estaba desnudo. Desnudo, ¿no? Bueno, eso dicen que ayuda para... No, que va a ayudar. Y también en esas escenas oníricas también hay un elemento que es un elemento onírico que es el payaso Pierrot. ¿Por qué elegiste ese símbolo para representar esta historia? Vale, el Pierrot, más que nada, como que representa como que un payaso como muy ingenuo, como muy inocente. Y básicamente el cómic va de eso, de cómo este personaje pierde su inocencia. Entonces va más o menos por ahí la cosa, pero sí es verdad que en la historia se va a ir entendiendo mucho mejor. Para que vean todas las referencias que tiene ella a la hora de crear la historia y tal. Y también algo que a mí, releyendo la obra, me sorprendió fue cuando cierto personaje, el personaje al que le pasa cierta cosa dentro de la historia, el que podemos decir que es el personaje principal, rememora su trauma y dice en plan de no, no puedo hablar de esto, o en plan de está en duda de si puedo hablar de eso o no. Tiene el sentimiento de culpabilidad propio de una víctima y sí, tiene el sentimiento de culpabilidad propio de una víctima. Tiene dudas, no sabe si los amigos lo van a apoyar o le van a criticar, no sabe con quién hablar, no sabe si hablar con un psicólogo, porque es cierto que las víctimas muchas veces se sienten culpables, ¿no? Sí, claro. Sí, a ver, este personaje siente muchísima culpa y, y también como que de cierta manera minimiza lo que le pasó. Por eso como que él lo intenta ignorar, dice que hay gente que le pasan cosas peores, a lo mejor
no es para tanto, que es algo que hacen las víctimas al final. Y también se culpabilizan, ¿qué pude haber hecho? Esto, lo otro. Y claro, al final él siente que a lo mejor la gente de su alrededor no lo va a entender o lo va a ver diferente. Entonces por eso él se calla. Al fin y al cabo como que hay una cultura del silencio en el abuso. O sea, la gente se suele callar estas cosas. Ahora que lo dices, yo estoy pensando, a lo mejor es un poco estúpido por mi parte, pero creo que esta obra también puede ayudar a las víctimas que les haya pasado eso, o sea, sentirse más o menos identificadas, sentir que no están solas y tal. ¿Tú crees que esta serie puede llegar a hacer eso? ¿O te gustaría? Sí, la verdad que me gustaría eso, porque sobre todo para Pacheco, el personaje con el que comienza la historia, él poco a poco, o sea, a partir de este suceso, como que él va entendiendo las cosas un poco mejor. Entonces también espero que la gente, que a ver, al fin y al cabo son muchas personas a las que le han pasado estas cosas, puedan sentirse identificados con esto. Además, no solo voy a hablar, o sea, hay otros tipos de víctimas en la historia, entonces, y cómo este tipo de traumas u otros traumas también como que afectan a estas víctimas, entonces como que, y cómo reaccionan, entonces a lo mejor siempre va a haber como un espacio para sentirte identificado de alguna manera. También la obra creo que tiene una especie de subtrama con la relación paterno-filial, ¿no? La relación con los padres, o al menos yo he notado una especie de relación, o sea, ninguno parece tener realmente una relación perfecta con sus padres, o una relación... Todos parecen tener algún problema con sus padres, según lo he visto yo Sí. a los personajes de estos dos primeros capítulos. ¿Eso era algo que sí tenías en mente, que fuese parte de su personalidad? Sí, claro, a lo mejor no de todos, pero algunos tienen relaciones más normales con los padres, otros tienen relaciones más raras, otros tienen padres que a lo mejor no son, o sea, una figura paterna que no son sus padres como tal, pero que sino a lo mejor es su tío, que es en el caso de Pacheco. Y eso también como que no es parte del trauma, pero también es parte de lo que, o sea, en general como que tu hogar es como una de las cosas que también condiciona quién vas a ser en tu vida adulta. Y también quería reflejar eso, también sobre todo porque las víctimas de este tipo de, bueno, y no de este tipo de abusos, en general las víctimas como que pueden verse apoyadas como que en estas figuras, y si no las tienen o simplemente las ignoran, también puede ser como más difícil salir adelante de cierta manera. Sí, coincido. Es que, y además, sí, me gusta mucho también que refleje la relación con los padres o con los parientes, con los parientes cercanos y tal. Y, oye, esto no sé si es spoiler, pero el cómic tiene un elemento de BL. O sea, a la gente que le guste los chicos, el BL, el manga BL, que es de chicos que se quieren, le va a gustar. ¿Por qué dijiste meter ese elemento? La historia siempre, o sea, como que desde que tenía, yo qué sé, desde que era adolescente, la historia fue así. Entonces, a ver, al fin y al cabo como que el manga es todo, son todos como bisexuales al final, es como no, realmente como que no está como que falta bastante heterosexualidad en el manga, en el cómic. Y, o sea, simplemente es así, es como... Consta que luego tendré que hacer una noticia de esto y ya tengo el título. Pero especialmente hay dos personajes que tienen una relación cercana, ¿no? Sí, ¿Los hay otros? dos personajes que es como el romance principal en la historia, que sí, que son dos chicos. Y
Y nada, tiene que también haber romance, ya que hay tanta oscuridad y cosas, pues también tiene que haber algo de alivio en la historia. Sí, es que sí, o sea, una historia tan oscura tiene que tener algún tipo de alivio, porque si no se vuelve bastante pesada, y esta sí que lo tiene. Y otra cosa que podría destacar de la obra, vamos a ver, también como dije, tienes una gran habilidad, una habilidad que mejora a la hora de narrar, como narradora, sobre todo en la segunda parte, mejora mucho. Pero también, ahora que lo pienso, también hay muchas escenas en las que los personajes están de fiesta en sus casas, o sea, donde se muestra mucho el aislamiento de los personajes con el resto de la realidad. Están en su casa tomando, donde se muestra también que siguen siendo niños porque juegan también al Uno, o sea, rarísimo, si lo pensamos un poco, y tal. ¿En esas escenas querías mostrar esto que yo estoy diciendo? O sea, cómo los personajes están aislados un poco de la realidad y que siguen siendo niños y que viven podemos decir, un carnaval permanente. Sí, básicamente eso. Encima que muchos de los personajes ni siquiera trabajan. Como, y claro, ellos viven en un ambiente que es precario al final. Mientras más precario el lugar, las oportunidades de trabajo son menores. También estos personajes como que se abren a las puertas de la delincuencia muchas veces. Y claro, esto lo digo porque el lugar en el que viven es muy hostil, entonces ellos siempre como que intentan escapar de esta realidad que es hostil, que no les favorece. Entonces por eso están como que en este ambiente como a veces festivo, como que para evadir de todo lo demás que hay a su alrededor. Sí, de hecho, es que se nota muy bien eso. Y nada, yo creo que por mi parte ya te he preguntado absolutamente todo. Bueno, no, todo no. No te he preguntado cómo te sientes a la hora de ver tu obra publicada. Me parece una locura, o sea, me parece loquísimo. Como que lo estoy viendo y no me lo creo porque cuando lo empecé era como que estoy en un delirio, vamos a hacer un cómic. Y ahora lo estoy viendo publicado y estoy aquí con un micrófono al lado de mi cara y es como es algo serio, algo de verdad. Y además tiene incluso una exposición que les digo que tienen que verla. Está en Casa Ancheta ya, en la planta alta, y tienen que ver la exposición. ¿Y tú cómo te sientes al tener no solo un cómic, sino una exposición dedicada? Y eres prácticamente una estrella, ¿eh? Sí, muy fuerte. Y bueno, bien, no he visto la exposición, la quiero ver, tengo muchas ganas. El otro día estaba buscando lo que está expuesto en mi casa y dije, ay no, pero que está en la exposición, pero sí está ahí, pero sí yo se los di. Y nada, pues sí, me parece muy emocionante, la verdad. La exposición va sobre, o sea, en la exposición se van a encontrar los bocetos del cómic, dibujos como que hice antes de hacerlo, y de cuando todavía quería hacerlo a mano, y que menos mal que no lo hice. Esto significa que son originales, ¿eh? Sí. Es que es genial. Y bueno, también si quieren saber más de ella, les digo que tienen que leer también les invito a leer también la entrevista que le ha hecho Noé Ramón hace poco en Cultura. La van a encontrar en la página de la Fundación, también en Cultura Manía, en otros portales web. Basta con que pongan Filomena de Martino o Noé Ramón. Sí, luego está la exposición que también me hiciste, la entrevista que también me hiciste, que está al final del cómic. Me la hiciste tú, ¿no? Sí. Ah, sí.